Vapear apareció como una alternativa segura al tabaco. Nada de alquitrán, nada de humo y supuestamente solo vapor de agua. Pero la ciencia ya no compra esa narrativa que ha crecido gracias al marketing. Ese vapor contiene aldehídos, contiene nicotina y contiene metales pesados que afectan a tu corazón, a tu cerebro y a tus pulmones. Hoy vamos a desmontar el mito con evidencia real y sobre todo vamos a aprender y a comprender por qué es algo realmente perjudicial para tu salud, aunque hayan intentado vender la idea de que no lo es. Durante años se ha vendido el vapeo como un mal menor, una forma moderna, tecnológica y limpia de consumir nicotina. Y es cierto que elimina parte del daño del tabaco, pero eliminar parte del daño de algo que claramente es perjudicial no lo convierte en algo beneficioso. Y es que la investigación más reciente, desde la composición química de estos aerosoles a la fisiología cardiovascular, es decir, lo que ocurre en nuestro corazón y lo que ocurre en nuestros pulmones, muestra que el vapeo provoca efectos biológicos medibles, desde estrés oxidativo a inflamación, alteración endotelial y dependencia de nuestro sistema dopaminérgico. Así que vamos a ir bloque por bloque viendo cómo vapear afecta a cada una de nuestras partes. Lo primero que tenemos que entender es qué estamos vapeando. Muy bien, Rubén, tú dices que vapear no es solo vapor de agua. Entonces, ¿qué lleva? En primer lugar, nos encontramos con nicotina. La nicotina es la encargada de mantenerte enganchada a este tipo de aparatos, a este tipo de sustancias, además de elevar la frecuencia cardíaca y elevar la presión arterial. Lo segundo son los aldehídos y los aromatizantes, que están relacionados con mayor irritación y, lo más problemático, con un mayor riesgo de cáncer. Y lo tercero son los metales pesados, cromo, plomo y níquel, que son liberados desde el propio aparato. Esto también tiene que ver con el tipo de potencia que tiene el aparato y con la temperatura, y son los encargados de causar inflamación a nivel pulmonar. Como habéis visto, vapear no es solo agua. Es como si tuviéramos una pecera y la estuviéramos llenando de humo y esperásemos que a esos peces no les pasara nada. Pues lo mismo, en este caso los pulmones son la pecera, nuestros alveolos son los peces y el humo es humo. El resultado de todo esto: estrés oxidativo, daño del ADN y alteración endotelial. El riesgo puede ser menor que el tabaco, pero sigue habiendo riesgo y los mecanismos de daño son los mismos. Y aunque parezca evidente, los pulmones están hechos para inhalar aire limpio, no para inhalar químicos calientes con muchísimas sustancias que afectan a la función pulmonar. La revisión que os muestro en pantalla lo que nos enseña y lo que destaca es que la exposición a este tipo de aerosoles, es decir, al vapeo, causa daño en el epitelio respiratorio, aumento de las citoquinas inflamatorias y menor capacidad de defensa frente a enfermedades e infecciones pulmonares. Tenemos el caso que se dio en 2019-2020, que fue el brote EVALI. EVALI es una lesión pulmonar causada por el uso de cigarrillos electrónicos. En este caso fue por una contaminación cruzada con vitamina E acetato que causó 2.800 hospitalizaciones, pero yéndonos a lo normal, es decir, a un producto que no está alterado, los estudios lo que muestran es inflamación crónica de las vías respiratorias, e incluso en gente joven, en adolescentes que previamente no habían fumado, se ve lesión pulmonar, tos, bronquitis y sibilancias. La conclusión de todo esto es que inhalar este tipo de aerosoles con este tipo de sustancias para los que los pulmones no están hechos causan alteración de la función pulmonar, causan lesiones, causan enfermedades, incluso en gente no fumadora. Yendo más allá, el corazón también paga el precio de este tipo de hábitos. Aunque el vapeo elimina parte de la combustión, por ejemplo, eliminando el alquitrán, no protege al corazón. El uso continuado de este tipo de aerosoles causa disfunción endotelial, rigidez arterial y activación simpática y aumento del estrés oxidativo. Lo que podemos percibir aquí es un patrón similar al tabaco: menor dilatación arterial, mayor activación de nuestro sistema nervioso simpático y con ello mayor riesgo de accidente cardiovascular. ¿Cuál es el problema? Que el uso continuado favorece inflamación vascular, favorece daño progresivo y por ello no hay evidencia de que vapear sea seguro o sea inocuo para nuestro corazón. El sistema cardiovascular no puede distinguir entre humo, no puede distinguir entre un aerosol lleno de sustancias, solo distingue entre equilibrio, entre hemostasis, donde todo nuestro entorno está equilibrado, y estresores o daño, es decir, cosas que introducimos desde fuera y causan un daño en nuestras estructuras porque nuestras células, nuestro aparato, no se puede adaptar o no lo ve como algo beneficioso. Como os comentaba al principio del vídeo, no solo los pulmones y no solo el corazón se ve afectado, sino que a nivel cerebral también tiene impacto. Aquí el protagonista número uno es la nicotina, sigue siendo el núcleo del problema. El estudio que os muestro explica que las sales de nicotina
permiten una absorción más rápida y más placentera que los cigarrillos tradicionales. Hoy en día tenemos un problema con la dopamina y esto lo favorece aún más. El problema de las sales de nicotina es que activan en segundo el sistema dopaminérgico de recompensa, lo que refuerza la conducta y a la vez crea tolerancia. Básicamente entramos en un círculo totalmente vicioso. Tenemos ansiedad, damos una calada, sentimos alivio, pero de repente volvemos a sentir ansiedad y tenemos que repetir el círculo ya no solo para estar bien, sino para volver a la normalidad. De esta forma, nuestro cerebro aprende a necesitar el estímulo para sentirse cómodo, ya no solo para estar bien o para sentir placer, sino para estar en un estado normal, como os decía antes, de homeostasis, donde todo está en equilibrio. En adolescentes, el uso continuo de vapor altera la neuroplasticidad, es decir, la capacidad de nuestro sistema nervioso de adaptarse, de crear nuevas conexiones neuronales, de crear sinapsis y por otro lado aumenta la vulnerabilidad a la dependencia futura, es decir, a necesitar ese dispositivo en el día a día para estar en un estado normal. Lo que podemos sacar de todo esto es que más allá de convertirse en una herramienta para dejar la nicotina, lo que ha hecho ha sido transformarse en otra forma más adictiva de mantener la nicotina en nuestro día a día. Todo esto nos lleva a un problema mayor, una epidemia silenciosa que se da entre los jóvenes. Hoy, 1 de cada 5 adolescentes en países desarrollados vapea y la mayoría nunca había fumado antes. La nicotina no es el problema aquí, son los olores, los sabores y la estética que crean una falsa percepción de seguridad, de que no es perjudicial para su salud, de que pueden llevarlo a discotecas, a parques, por la calle y no hay problema. La clave aquí está en los programas de prevención. Estos programas no tienen que meter miedo, tienen que estar enfocados a educar, a dar herramientas a la persona, a que conozca cómo funciona la adicción, qué ocurre en la biología humana, es decir, cómo este tipo de sustancias afectan a la salud y con ello darle las herramientas para que sean ellos quien dé el paso para dejarlo. El vapeo ha hecho que la dependencia sea portátil, moderna y lo peor de todo que sea socialmente aceptada. Eso lo vuelve aún más difícil de combatir. La gente dice, bueno, por lo menos no estoy fumando y estoy vapeando. Lo ven como algo que prácticamente no causa prejuicios. Esto está alimentado gracias al marketing, a la desinformación y por ello es por lo que hay que educar a las personas para que sean conscientes de que no es algo inocuo. Mucha gente afirma que vapear les relaja, pero en realidad lo que les calma es el alivio del síndrome de abstinencia que la propia nicotina ha creado. La nicotina activa el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, así que es imposible que os cause alivio. Lo que causa alivio es esa dependencia que tenemos. Tenemos ansiedad, damos una calada, nos sentimos mejor y volvemos a ese círculo vicioso del que estábamos comentando antes. Para la gente deportista, a nivel energético implica menor transporte de oxígeno y menor rendimiento físico. Así que por mucho que te creas que esto te está relajando, lo único que está haciendo es calmarte el mono, calmarte esa dependencia que tienes a la sustancia, porque realmente tu cuerpo está mucho más alterado. La buena noticia es que se puede dejar de vapear. Uno de los últimos estudios publicados este año habla de eso, de cómo programas digitales desde aplicaciones a mensajes de apoyo aumentan la tasa de abstinencia y fármacos como el Chantix, que se ha utilizado también para dejar de fumar tabaco, duplican las probabilidades de éxito, aunque respecto a este fármaco es cierto que hace falta más estudios en población vapeadora que no fumadora. No se trata de tirarlo de golpe, hay que identificar el por qué lo hacéis y sustituir esa conducta, como decía antes, con conocimiento, con apoyo emocional, ya sea familia o profesionales, médicos, psicólogos y propósito. Al final todo depende de vuestra fuerza de voluntad. El primer paso es reconocer la dependencia. El segundo, buscar apoyo. El cuerpo y el cerebro pueden recuperarse, pero necesitan tiempo y estrategia. Parece ser que la historia se repite. En los años 50 los anuncios mostraban a médicos publicitando tabaco. Hoy tenemos a los influencers publicitando vapor con sabor a mango. El estudio This is not a pipe advierte que estamos repitiendo el mismo patrón. Una nueva tecnología vendida como inocua antes de entender sus consecuencias. La diferencia es que ahora sí que tenemos evidencia. Tenemos estudios científicos que nos explican cómo funciona el vapor, qué causa nuestra salud, cómo lo causa. Dentro de unos años no tendremos la excusa de decir que no teníamos información. El vapeo no es un escape. Es el nuevo cigarrillo de los años 50, solo que ahora es más elegante, más moderno, huele bien, tiene olores, tiene sabores, perfecto, pero sigue siendo igual de adictivo. La ciencia es clara, vapear no es inofensivo. Ahora tienes el conocimiento, puedes dar el siguiente paso
que es dejar este hábito. Si este vídeo realmente te ha ayudado a entender lo que hace el vapeo en tu cuerpo, mira este otro donde te enseño a reconstruir tu salud desde cero. Y por cierto, noticia importante, si quieres seguir aprendiendo conmigo, chicos, os he dejado abajo mi newsletter. Voy a compartir cada semana una estrategia de salud totalmente gratuita para aportaros valor, para aportar conocimiento, que podáis seguir aprendiendo conmigo. Y nada, es totalmente gratuito, así que os veo por ahí. Un saludo. Que no vapees, hombre.